Bueno, entonces, pues el día de hoy lo que vamos a revisar es un tema muy sencillo, que es básicamente la anatomía renal, tanto macroscópica como microscópicamente. Y pues es muy importante que podamos entender esto, ya que si sabemos, digamos, la manera normal como está constituido el riñón, y como vamos a ver en la siguiente clase, las funciones, pues va a ser también como que muy sencillo entender qué es lo que sucede en procesos patológicos y de hecho también como que deducir pues cuáles serían las manifestaciones, por ejemplo, clínicas, manifestaciones en un general de orina, ya que pues todo digamos que lo vamos a poder relacionar si entendemos bien cómo está conformado el riñón. Entonces, bueno, vamos a dar el tema y si existe alguna duda, alguna pregunta, yo creo que lo podemos revisar al final. Entonces, como ya sabemos, pues existen dos riñones y tenemos que estos se encuentran localizados por detrás del peritoneo, quiere decir en región retroperitoneal. Y tenemos que normalmente se van a encontrar localizados en espalda baja de lo que es la dorsal vértebra dorsal hasta lo que es la tercera vértebra lumbar, de T12 a L3. Normalmente encontramos que el riñón del lado derecho se va a encontrar un poco más abajo que el del lado izquierdo, y esto digamos que es por la relación que guarda con el hígado. Y bueno, en condiciones normales miden de 12 centímetros de largo por 4 de ancho por 3 o 4 de grosor. También tenemos que es muy importante pues saber que depende también como que de la talla y del tipo de constitución de cada persona. Como vamos a ver más adelante, además de lo que es la medida del riñón, pues también influye mucho, digamos, la relación que guarda entre la corteza y la médula para decir que esos riñones están bien. Por ejemplo, pudiera ser que una persona muy bajita, por ejemplo, de unos 50 de estatura, quizás sus riñones pueden medir 10 centímetros y eso pues no necesariamente quiere decir que tenga insuficiencia renal o que estén más pequeños. Nuevamente nos vamos a fijar en ese tamaño del riñón, pero también en la relación de las estructuras, sobre todo de lo que es la corteza y la médula. Y bueno, por otro lado tenemos que en las mujeres pues generalmente pesan 120 gramos, en los hombres 150 gramos. Como ya sabemos, pues los riñones tienen forma como de habichuela, como de un frijol. Y de manera que vamos a encontrar una cara anterior, una cara posterior, un polo superior, un polo inferior, un borde externo y un borde interno, que es este, y que es muy importante porque vamos a encontrar que entran por aquí pues varias estructuras. Yéndonos de adelante hacia atrás, pues encontraríamos primero lo que es la vena renal, luego la arteria renal y al final lo que es la pelvis, que esto pues digamos que se va a continuar con lo que es el uretero y que como vamos a ver más adelante pues precisamente por donde se va a eliminar la orina. Entonces, este borde interno y donde están estas estructuras, pues recibe el nombre de ilio renal. Y nuevamente encontramos la vena renal, la arteria renal y la pelvis. Y a su vez tenemos que el riñón pues va a estar cubierto por una cápsula fibrosa. Esta cápsula pues tenemos que tiene dos funciones.
Una de ellas, pues vas a hacer la de mantener al riñón en su lugar, mantenerlo fijo, y la otra de protegerlo contra traumatismos. Por ejemplo, si hay algún golpe, algún accidente, pues como que hacer un tipo de colchoncito, de esponja, de manera que el riñón pues no se lesione. Si nosotros realizáramos luego un corte transversal sobre lo que es el riñón, pues encontraríamos entonces una parte, digamos, interna, que sería pues un poco más pálida y que recibe el nombre de médula. De manera que la parte externa pues sería la corteza renal y la parte interna la médula. Aquí en la médula pues tenemos también que vamos a encontrar diferentes estructuras. Entonces, si recordábamos, comentábamos que en el borde interno del riñón encontramos la pelvis renal que se continúa hacia abajo con lo que es el uréter. Dentro de lo que es el riñón, tenemos que esta pelvis se va a dividir en 2 o 3 estructuras que reciben el nombre de cálices mayores. ¿Y qué son estas? Entonces, normalmente puede haber 2 o 3 en un humano. Y a su vez, estos cálices mayores se dividen en otras estructuras similares, pero más pequeñas, y que por lo tanto reciben el nombre de cálices menores. ¿Y qué son estos de acá? Normalmente, de cálices menores tenemos que pueden ser de 7 hasta 14. Esto pues también va a variar en cada persona. Los cálices menores, cada uno tenemos que a su vez, pues van a desembocar en esta estructura que tiene una forma como triangular, como de pirámide, y que pues de hecho recibe el nombre de pirámide renal. De estas pirámides tenemos que lo normal es que podamos encontrar de 8 a 18. Igual esto pues digamos que varía, no es necesario tampoco como que aprendérnoslo de que cuántas pirámides hay. Lo importante pues es que sepamos diferenciar entonces cada una de las estructuras. La pirámide, que es esta, y que tenemos que estar separadas cada una de ellas por estas columnas que reciben el nombre de columnas de Berlín. Y cada pirámide, pues que vemos que entonces desemboca en un cáliz menor, como lo vemos aquí, y luego los cálices menores que a su vez se confluyen para formar cálices mayores. A su vez, estos cálices mayores vuelven a confluir para conformar entonces lo que es la pelvis renal y continuar con el uréter. Si nosotros habláramos de una unidad morfológica, macroscópicamente hablando, en cuanto al riñón, pues diríamos que estaría constituida por un lóbulo renal. Y en este caso, cada lóbulo renal estaría formado por la pirámide, por esta pirámide y por la parte de corteza que la envuelve. Entonces, este sería un lóbulo, este sería otro, este sería otro. Y bueno, esto es importante cuando veamos más adelante lo que es la irrigación del riñón, para entender también cómo van las arterias, cómo se van distribuyendo a través del riñón. Es importante también saber que aquí a nivel de lo que es la pirámide renal, en el vértice, vamos a encontrar esta área que recibe el nombre de área cribosa. ¿Por qué? Porque presenta múltiples perforaciones, múltiples orificios, y que, como vamos a ver más adelante, es donde desembocan los conductos colectores. Cuando revisemos lo que es la formación de orina, pues vamos a ver que toda esa orina formada, pues precisamente llega aquí a través de los conductos colectores
y nuevamente va a perforar aquí el área cribosa. Esa orina va a pasar otra vez a lo que son los cálices menores, luego a los cálices mayores, luego a la pelvis renal, al uréter. Y bueno, siguiendo lo que son las vías urinarias, pues para que entonces una persona pueda orinar y a través de esto pues desechar los productos tóxicos como urea, creatinina, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿se llamaban los muros de Berlín o cómo? Columnas. Ah, columnas. Gracias, doctora. Serían estas columnas de Berlín, que básicamente, pues digamos que es la parte de tejido que separa cada pirámide renal. Y nuevamente, cada lóbulo o cada lóbulo renal conformado por la pirámide y por la parte de corteza que lo envuelve, que sería pues de hecho las columnas de Berlín más lo que es la corteza. Doctora, Ajá. me dice una compañera que si la puede aceptar porque no tenía internet. Por favor. Sí, pero ¿cómo hago eso? Creo que está en la sala de espera, nada más como que se sale de compartir la pantalla, bueno, de la presentación y ya regresa, creo, a Zoom para que le aparezca. O sea, ¿tengo que salirme de la clase y regresar? No, de la exposición, nada más de la exposición. O sea, ¿dejar de compartir? No. Creo que no voy a saber cómo. Abajo. Más bien tiene la pantalla completa, ¿no? La presentación. Ajá. Apriétele a ESC para quitar la pantalla completa de la presentación nada más. Para que le salga como que la página de Zoom, donde le salen nuestras fotos y eso. No, no sé dónde es. ¿Dónde está compartiendo su presentación, doctora? En PowerPoint. Ajá. Y usted ve la pantalla completa. ¿Y ahora? Ajá. Váyase a Zoom. Ahí debería de aparecer la compañera en la sala de espera. Es en participantes, al ladito donde dice chatear. Y si le da clic ahí, 3 en 30. Dale clic y ahí le va a aparecer alguien que quiera entrar. No. De hecho, me aparecen los 30 dentro de... Dice que ya entró, que... Bueno. ¿Y ahora? Ya nada más ponga la pantalla completa otra vez. ¿Ya? Sí. Sí, ya, doctora, listo. Muy bien. Bueno, entonces eso sería referente a esto. Aquí, bueno, este es un riñón que vemos que está seccionado transversalmente y pues para ver lo que comentábamos hace un rato, tenemos lo que es la corteza, que sería esta parte, la médula, que es esta, y esto que vemos de color más oscuro correspondería con lo que son las pirámides. Esto que vemos aquí serían los cálices.
y esta sería la pelvis renal. Entonces, otra vez, un lóbulo renal pues estaría conformado entonces por la pirámide, por su corteza también que lo envuelve. Y como les comentaba, pues esto va a ser importante a la hora que revisemos lo que es la irrigación renal. Si lo vemos ahora, digamos, en un ultrasonido, que este estudio pues es muy importante precisamente para encontrar, digamos, que alteraciones, ver casos de insuficiencia renal crónica, por ejemplo, litiasis. Entonces, veríamos esta parte externa, que es la que se ve como de más hiperecogénico, de color blanco, que correspondería a la corteza, y esto más oscuro, que es la médula y corresponde a los cálices renales. Entonces, generalmente cuando decíamos al principio de que tenemos que ver el tamaño del riñón, también es importante ver la relación que conservan estas estructuras, digamos la corteza con la médula. Y de manera que lo normal es que sea una corteza por una médula. Ya si nosotros vemos el ultrasonido, donde resulta que la corteza está muy delgada o que prácticamente no hay corteza, ya se perdió todo esto, pues estaríamos hablando de un caso de insuficiencia renal crónica. Entonces, por eso les decía al inicio, muchas de las ocasiones el riñón puede tener como que un tamaño más pequeño, pero si conserva la relación corteza-médula, y es una persona que es de talla baja, pues podríamos considerarlo como normal. Más si al complementar luego con estudios de laboratorio, pues resulta que el general de orina, la urea, creatinina, todo está normal, pues entonces como que no habría ningún problema en nuestro paciente. Luego, referente a las relaciones anatómicas que guarda el riñón, pues tenemos que el riñón del lado derecho, como ya comentábamos, por la parte de arriba está el hígado y por lo tanto pues es normal que el riñón derecho esté más abajo a comparación del riñón izquierdo. En la parte de abajo pues guarda relación con intestino, con parte del colon y con la segunda porción del duodeno. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, en casos de pielonefritis, casos de cálculos renales, litiasis, pues muchas de las veces nuestro paciente, además de tener dolor en espalda baja, pues también llega a tener náusea, vómito. En ocasiones el dolor pues está incluso localizado en cara anterior de abdomen. Entonces es precisamente por la relación que guarda con estos órganos. El riñón izquierdo tenemos que en la parte de arriba pues va a estar relacionado con la cola del páncreas, hacia arriba y afuera con el vaso y en la parte media también con intestino. En parte posterior tenemos que guardar relación con los músculos de la masa común, con la columna. En la parte superior encontramos lo que son las glándulas suprarrenales, que ya cuando revisemos la fisiología, pues vamos a ver que se encargan de producir varias hormonas que influyen también en lo que es la concentración y dilución de la orina. Entonces, otra vez, precisamente por estas relaciones que guardan con otros tejidos, con otros órganos, pues es que podríamos como que explicar algunos de los síntomas que llegan a presentarse en problemas renales y también pues digamos que uno de los motivos por el cual en ocasiones pues digamos que no es necesariamente un problema renal, sino que puede ser una lumbalgia, a lo mejor una hernia de disco. Y de hecho, pues digamos que será como un 60% de los pacientes que acuden a consulta con dolor de riñón, pues resulta que no es el riñón, ¿verdad? Es la columna, es un problema muscular.
Entonces hay que recordar también que pues los riñones como que no duelen. Digamos, puede haber casos de insuficiencia renal crónica que nunca tuvieron algún síntoma. Puede haber síndrome nefrótico o nefrítico que tampoco como que en ningún momento ocasionó dolor. Generalmente el dolor cuando es renal estamos hablando de que puede ser una vasculitis, puede ser un tumor o lo más común, una pielonefritis o un cálculo renal. Pero fuera de ahí como que los riñones no tienen por qué doler y como les comentaba, generalmente esto va a ser como que un problema muscular. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos diferenciar cuándo es un dolor muscular de cuándo es un dolor renal como tal? Porque, digamos, esto lo van a ver muy frecuente en su consulta, ¿verdad? O incluso uno mismo, diario, es que me duele el riñón y pues no, no es el riñón. ¿Podría ser porque el dolor renal no desaparece con la postura? Bueno, no se mitiga con la postura. Bueno, algo hay de eso. ¿Qué más? Pues es un dolor agudo, persistente, que no, bueno, que pues como dice Luis Fernando, no mejora en ninguna posición, duele en todas las posiciones y no desaparece. Ujú. Bueno, generalmente cuando es un dolor renal, si recuerdan en un principio comentábamos que el riñón está cubierto por una cápsula fibrosa. Entonces, al estar inflamado, digamos, por un proceso infeccioso, una pielonefritis, por ejemplo, como que empieza a presionar sobre esa cápsula. Entonces, sí va a ser un dolor muy intenso, pero tenemos que, va a ser muy importante a la hora de que el paciente está en decúbito dorsal. Por ejemplo, está recostado y como hay presión precisamente sobre esa cápsula, pues el dolor es más intenso. Entonces, generalmente nuestro paciente al momento de levantarse, de incorporarse, el dolor mejora. A diferencia de un dolor muscular o por un problema de columna, que es lo contrario, digamos, al hacer movimientos, al hacer esfuerzos, incrementa y al reposo, pues automáticamente mejora. Entonces, ya si hacemos otras maniobras como la SEG, etcétera, todo eso, pues también nos va a servir para diferenciar. ¿Alguien recuerda algo acerca de los puntos costovertebrales y costomusculares? ¿Dónde se encuentran localizados? Sí, Ujú. pues hay desde que puedes empezar desde la novena, es novena, décima, onceava, y luego te vas un poquito hacia las costillas, y luego costomuscular, y luego ya la muscular como tal, y vas bajando hacia, ¿cómo se llama? Hacia la ilíaca. ¿Dónde se localiza el punto costovertebral? ¿Me escucho? Se me trabó. ¿Dónde se localiza cuál, doctora? ¿Punto costovertebral? Ah, ese se localiza entre la costilla doceava con la columna. Ajá, con el borde de la vértebra, ¿verdad? Ujú. ¿Y el costomuscular? Entre el borde inferior de la costilla doceava con el borde externo de la masa muscular. Ajá, de los músculos de la masa común. Ujú. Y bueno, ya aparte tenemos el Giordano, por ejemplo, que bueno, ya sabemos que también consiste en hacer una puñopercusión, precisamente donde dijimos que está localizado el riñón de T12 a L3,
Y que bueno, estos puntos, digamos que pues, nos ayudan también para identificar cuando hay problema renal, ¿verdad? Sobre todo pielonefritis, cálculos renales. Muy bien. Entonces, la irrigación renal. Entonces, esta tenemos que va a estar dada por la arteria renal, que sabemos que es rama de la aorta abdominal. Y tenemos que esta arteria renal se va a dividir una vez que entra al riñón en dos ramas, la arteria renal anterior y arteria renal posterior. Como ya sabemos, pues estas, como su nombre lo indica, digamos, la rama anterior pues va a irrigar lo que es la parte anterior del riñón, la rama posterior, o evidentemente la parte posterior. Y tenemos que después estas ramas anterior y posterior se van a dividir en arterias segmentarias, que son arterias pues más pequeñas. Luego cada arteria segmentaria se va a dividir en más arterias, que en este caso van a recibir el nombre de arterias interlobulares, perdón. Entonces, ya habíamos comentado que la estructura macroscópica o la unidad macroscópica del riñón, pues era un lóbulo renal. Entonces, lógicamente, pues esta arteria interlobular, pues va entonces a irrigar lo que es el lóbulo renal, que sería esta parte. Una vez que entró aquí lo que es la arteria interlobular, tenemos que a nivel de lo que es la base de la pirámide, se va a dividir nuevamente en arteria arciforme o arteria arcuata. Recibe este nombre precisamente por este arco que realiza aquí al llegar a lo que es la base. Una vez que son las arterias arciformes, tenemos que se vuelve a dividir en arterias más pequeñas, que son las arterias interlobulillares. Van ahora a cada lobulillo del riñón. Y posteriormente se van a dividir en arteriolas aferentes, que como vamos a ver más adelante, pues ya son las que van a entrar a lo que es el ovillo glomerular para la filtración de la sangre. Entonces, repasando otra vez, sería la aorta abdominal, que vendría por aquí. Luego la arteria renal, luego la rama anterior y posterior, luego segmentarias, después las interlobulares, después las arciformes, luego interlobulillares y finalmente las arteriolas aferentes. Para el caso del retorno venoso, en el caso de las venas, tenemos que prácticamente son los mismos nombres, pero ahora en sentido contrario, y pues tenemos que van de forma paralela a lo que son las arterias. De manera que pues en este caso encontraríamos pues plexos venosos, digamos que van a la par de las arteriolas aferentes y que luego se van a unir para conformar venas interlobulillares, luego llegar ahora a lo que es la vena arcuata, luego a las venas interlobulares, luego venas segmentarias, luego la vena renal y finalmente confluir en lo que es la vena cava inferior. Entonces tenemos que tanto arterias como venas, linfáticos, pues todos van siguiendo en forma paralela. Y bueno, esos son los nombres que recibirían, digamos, cada una de estas ramas. Como ya les comentaba, pues los vasos linfáticos van paralelos a los vasos sanguíneos y tenemos que van a salir del riñón también a través del ilio. Y en cuanto a la inervación renal, tenemos que procede del plexo celíaco,
y se compone tanto de ramas adrenérgicas como colinérgicas. Aquí, pues digamos que la inervación renal como tal no es muy importante en el sentido de que hasta la fecha, la actualidad, pues no se ha demostrado como que tenga sea de mucha importancia para algo. Y digamos, esto se ha demostrado en aquellos pacientes en los que se ha realizado trasplante renal. Sabemos que al realizar la intervención quirúrgica, en el riñón, digamos que es trasplantado, en el injerto, pues se cortan varios de los nervios y pues realmente no hay ninguna repercusión clínica en el paciente. Entonces, digamos que más que nada es por eso que como que hasta la fecha otra vez, digamos que no se ha visto así como algo muy importante, alguna función en este caso. Y bueno, eso sería referente a lo que es la estructura macroscópica del riñón. Vamos a ver ahora lo que es la estructura microscópica y donde aquí pues lo que vamos a ver lógicamente es la nefrona. ¿Alguien leyó algo acerca de, o alguien recuerda algo acerca de la nefrona? ¿Cómo está conformada? Pues lo que recuerdo era que era la unidad estructural y funcional del riñón. Ajá. Y se componía por varias cosas. Bueno, en la imagen que se nos pone, pues dice que la cápsula de Bowman y el glomérulo. Ajá. Pero también hay otras estructuras como el asa de L. De Henle. Ajá. También está lo que es el túbulo contorneado distal, el proximal. Muy bien. Y la arteriola eferente y aferente, que es donde se hace el intercambio. Ajá. Y creo que es todo lo que recuerdo. Muy bien. Sí, efectivamente, básicamente eso es lo que vamos a revisar ahorita. Y específicamente lo que es la membrana basal glomerular, que es importante luego cuando veamos fisiología y ya cuando veamos trastornos patológicos a nivel del riñón. Y sí, efectivamente tenemos que la nefrona pues es la unidad microscópica funcional, precisamente porque aquí es donde se filtra, digamos que el plasma, la sangre, y donde se da lugar a lo que es la formación de la orina. Entonces, por eso es muy importante saber. Y tenemos que aproximadamente hay 1 millón de nefronas por cada riñón. Esto otra vez va a variar dependiendo de cada persona, pero en términos generales podríamos decir que es 1 millón. Y tenemos que va a estar conformado por lo que es el ovillo glomerular, el glomérulo, y también por un sistema de túbulos que ya comentaba el compañero. Entonces tenemos que aquí en el glomérulo, pues básicamente es donde se va a dar el filtrado del plasma, que recibe el nombre de filtrado glomerular. Y ya acá en el sistema tubular, pues es donde va a haber diferentes mecanismos de transporte, donde va a haber lo que es reabsorción, excreción, secreción, para entonces finalmente conformar la orina. Dentro de estos túbulos que ya comentábamos y que efectivamente es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que es esta, y que si nosotros la dividiéramos, pues veríamos una parte o un segmento inferior, un segmento posterior, un segmento grueso, segmentos delgados, y que luego se continúa con el túbulo contorneado distal y luego con el túbulo contorneado colector, que si ustedes recuerdan al principio, cuando veíamos la anatomía macroscópica, pues decíamos que estos túbulos colectores van a desembocar en una papila que la encontramos a nivel del área cribosa
y que esta va a estar en lo que es el vértice de una pirámide renal, precisamente para confluir en lo que, para ir, digamos, a desembocar a lo que es el cáliz menor. Entonces aquí es donde se va a dar toda la formación de todos los procesos involucrados en formación de orina, para finalmente a través del conducto colector llegar acá a lo que es el cáliz menor y entonces ya ahora sí, en todas las demás estructuras que habíamos mencionado y que entonces una persona pueda orinar. Tenemos que de esas nefronas hay diferentes tipos de acuerdo al tamaño, a la longitud, y así encontramos que algunas están solamente en la corteza y otras se extienden hasta la médula. Lógicamente las más largas y que llegan hasta la médula y que desembocan aquí en lo que es la papila, esta sería una pirámide. ¿Por qué se cambia? Esta sería la pirámide y aquí es la papila donde desemboca el conducto colector. Entonces, lógicamente que esas nefronas que son más largas, pues son las que intervienen más, digamos, que en lo que es los mecanismos de concentración y de dilución urinaria. Igual esto lo vamos a ver con más calma cuando veamos lo que es la fisiología. Y bueno, nuevamente aquí tendríamos el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Luego vamos a ver ahora cada una de las partes del glomérulo. Entonces, tenemos que el glomérulo pues, es un conjunto de vasos sanguíneos. Y nuevamente les comentaba, es donde se va a dar el filtrado plasmático, el filtrado de la sangre, con la finalidad entonces, pues digamos de que una persona orine de 1.5 a 2 litros, digamos, de orina al día. Tenemos que tiene varios vasos sanguíneos dentro de, y pues tenemos así que entonces este glomérulo va a tener dos polos. Uno que es el polo vascular, que como su nombre lo indica, pues es donde van a entrar y salir los vasos sanguíneos, que en este caso sería la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y va a tener otro polo, que es el polo urinario, y que es, digamos que donde conectaría con el túbulo proximal, y que aquí lógicamente pues es donde va a estar como que saliendo la orina, donde va a estar ya pasando lo que es el filtrado glomerular. Tenemos que en este polo que es el vascular existen un tipo especializado de células que son las de la mácula densa y que se encargan de la producción de una hormona, que en este caso es la renina, y que va a servir para regular la presión arterial. Cuando veamos fisiología también lo vamos a checar con más calma. Pero bueno, ahorita es importante saber que hay dos polos en el glomérulo, el polo vascular, el polo urinario. Y tenemos que estos vasos, este glomérulo, pues va a estar envuelto por una cápsula que se llama cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a tener dos paredes, una parietal y una visceral. Y digamos que lo que es la parte parietal, pues se empieza a envolver entonces desde lo que es el polo vascular, el glomérulo, todos los vasos sanguíneos, el polo urinario. Y una vez que llega a esta parte, pues tenemos que se regresa, se invagina sobre ella misma en lo que es ahora la capa visceral, que es la que ya está más que nada en contacto con los vasos. Y digamos que entre esas dos capas se crea un espacio virtual que recibe el nombre de espacio urinario
y que pues es precisamente donde vamos a encontrar la orina. Luego es muy importante saber que pues esta capa visceral, que es la interna, pues está en relación también con unas células especiales que vemos en el riñón y que se llaman podocitos, que serían estas. Dentro de lo que es el glomérulo hay otro tipo de células que son las células mesangiales y que estas pues digamos que se encargan de dar sostén precisamente a todos los vasos sanguíneos que encontramos ahí en el glomérulo. Entonces, esta es una microscopía óptica donde veríamos el polo vascular, el polo urinario que pues estaría más o menos por acá. Vemos los vasos, las células mesangiales que están distribuidas entre estos vasos y que, bueno, les proporcionan sostén. Y los podocitos que están, pues digamos que en contacto con lo que es el espacio urinario, que sería este. Aquí lo vemos nuevamente, tenemos células mesangiales, este sería el espacio urinario, aquí se ve con más facilidad. Y bueno, ya si vemos esta microscopía electrónica, pues vemos lo que son los glomérulos y todo el sistema tubular, que son estos. Tenemos que esta morfología, esta unidad estructural, pues se repite, es la misma, como vemos aquí, otro glomérulo y más túbulos, y pues todos realizan básicamente la misma función, que es la de filtrar el plasma y a nivel tubular, pues realizar varios mecanismos para entonces formar la orina. Luego, ya casi vamos a terminar, unas cosas importantes de lo que es este glomérulo. Tenemos que hay un endotelio, hablando ya de lo que es la membrana basal glomerular. Tenemos el endotelio y que va a tener algunas características que lo hacen muy importante precisamente para luego entender estados patológicos. El endotelio tenemos que tiene varios poros o fenestraciones que miden de 70 a 100 nanómetros de diámetro. ¿Esto por qué es importante? Porque digamos que al momento de que se filtra la sangre, se filtra el plasma a través del glomérulo, pues todas aquellas moléculas que midan más de 100 nanómetros entonces no van a poder pasar por aquí. Digamos, si nosotros imaginamos un colador, por ejemplo, y pasamos líquido, pues tenemos que el líquido va a pasar a través de esas aberturas del colador, pero todas aquellas cosas, objetos, digamos, que midan más de los orificios, pues se van a quedar ahí atorados. Entonces, si este ejemplo lo ponemos en el riñón, pues hablaríamos de que, por ejemplo, las proteínas, los eritrocitos, la glucosa, pues tienen un tamaño mayor a 100 nanómetros, con lo cual, pues digamos que no podrían pasar a través de este endotelio y por lo tanto, si nosotros revisamos un análisis general de orina, pues lo normal es que no tenga proteínas, no haya eritrocitos, no haya glucosa. Si tenemos una glomerulonefritis, un síndrome nefrótico, nefrítico, algún daño a este nivel, pues entonces tenemos que esos orificios se van a hacer más grandes y van a permitir entonces el paso de sustancias y es cuando entonces lo vemos en forma patológica. Entonces por eso es importante saber esto. ¿Qué otra característica tiene el endotelio? Pues de que tiene una carga negativa, una carga eléctrica negativa. De manera que va a repeler pues todo aquello que sea negativo. Aquí por poner un ejemplo pues hablaríamos de la albúmina.
Entonces, otra vez, no debe de haber proteínas en la orina. En primer lugar, porque no debería de caber por su tamaño por estos orificios del endotelio. Y en segundo, porque tiene carga negativa. A menos de que sea algo patológico. Esta es otra microscopía electrónica donde vemos entonces esa membrana basal glomerular que comentábamos ahorita. Vemos que va a estar unida en su parte interna con lo que es el endotelio capilar, con todos los vasos que decíamos que se encuentran a nivel del glomérulo, y va a tener una parte externa donde va a estar unida a las células que llamamos podocitos y que, bueno, ya habíamos comentado también anteriormente en la microscopía óptica. Estas células se llaman podocitos o pedicelos porque tienen forma de dedo, son como prolongaciones. Y tenemos que también entre cada podocito hay un espacio, este de aquí, que recibe el nombre de hendidura de filtración. Esta también es muy importante porque tiene un determinado tamaño. Y pues digamos que además de los poros que encontramos a nivel del endotelio, que serían estos, y que permiten que varias moléculas no puedan pasar, más la carga eléctrica negativa de la membrana basal, más este tamaño de la hendidura de filtración, pues digamos que son las tres cosas que impiden que veamos ciertas moléculas en la orina. Si estamos ante una glomerulonefritis, un paciente diabético, por ejemplo, que ha tenido su nivel de glucosa muy alto por tiempo prolongado y que ya tiene daño renal, pues entonces tenemos que esto se altera, la membrana basal glomerular. Entonces se pierde la carga eléctrica negativa, los poros de lo que es el endotelio se hacen más grandes, se ensanchan, la hendidura de filtración como que también se va haciendo más grande porque los podocitos se van como limando, o sea, se van destruyendo, y de manera que entonces en ese paciente pues es muy común ver glucosa en la orina, es común ver proteínas, es común ver hematuria, y pues eso ya nos estaría alertando de que hay un daño renal. Esta es una microscopía electrónica también donde vemos los podocitos, que serían estas, como interdigitaciones, y vemos entre ellos estos espacios que corresponderían a las hendiduras de filtración, a lo que comentábamos hace un rato. Si lo vemos aquí ya en un esquema, en un dibujo, pues tendríamos que esta es la membrana basal glomerular. Vemos que está conformada por una lámina central que sería la membrana basal como tal, una lámina interna que estaría conformada por el endotelio de los capilares del glomérulo y una parte externa que estaría conformada por los podocitos. Ya si lo vemos acá, esta sería nuevamente la membrana basal. Otra vez en la parte interna estaría lo que es el endotelio fenestrado, vemos aquí los orificios, y en la parte externa vemos lo que son los podocitos y entre cada uno de ellos esta separación que es la hendidura de filtración. Nuevamente, ¿qué es lo importante de la membrana basal glomerular? Pues de que sea un tipo de barrera para que entonces no se pierdan determinadas moléculas o sustancias a través de la orina. ¿Cómo? Pues a través del endotelio fenestrado, nuevamente del tamaño de esos poros, a través de la carga eléctrica negativa que tiene como tal la membrana y a través de los podocitos con la hendidura de filtración que está entre cada uno de ellos. Entonces,
suponiendo un ejemplo de un paciente con síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico quiere decir que es un paciente que pierde muchas proteínas en la orina y que a causa de eso está edematizado, está muy hinchado. ¿Cuál sería la fisiopatología? ¿Qué es lo que está pasando a nivel del glomérulo? Eduardo. Sí. Pues los poros deben estar, bueno, deben de permitir el paso de proteínas. La carga de la membrana basal debe haberse perdido para que pasen esas proteínas. Exactamente. Y pues la hendidura de los podocitos también tiene que estar más amplia. Exactamente. Digamos, esa sería la fisiopatología, ¿no? Y realmente esto, pues, si lo entendemos, pues nos va a servir mucho para entender varios mecanismos es uno de los mecanismos de daño renal. Hay más, pero digamos que este es el más común. Y a la vez, pues también nos va a servir para poder interpretar un examen general de orina, poder saber qué es lo que está pasando. Bueno, esta es otra imagen más donde vemos la nefrona, bueno, el glomérulo, y otra vez vemos el polo vascular, que es por donde entran y salen las arterias, los vasos sanguíneos. Vemos las células de la mácula densa, que son las encargadas de producir renina. Vemos lo que es el polo urinario, que es el que va a dar continuidad con el túbulo contorneado proximal a la formación de la orina. Y bueno, aquí adentro comentábamos que hay múltiples vasos sanguíneos. Vemos principalmente dos tipos de células mesangiales, que serían las que van a dar sostén, digamos que a todos los vasos sanguíneos, y los podocitos, que como ya comentábamos, pues forman parte importante de lo que es la membrana basal glomerular. Bueno, entonces con esto básicamente sería lo más importante hablando de anatomía renal. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Doctora, Sí, la cápsula de Bowman es la que tenía la parte parietal y la parte visceral, ¿verdad? sí. Ujú. Sí, si nos regresamos aquí, bueno. La cápsula de Bowman envuelve todo lo que es el glomérulo. Y esta parte externa sería la parte parietal, y la que está en contacto ya con los vasos, con el ovillo glomerular como tal, es la visceral. Es la misma, solamente que se divide en dos capas, y entre cada una de ellas el espacio urinario, que es donde se filtra, digamos, en lo que son los capilares, se filtra la sangre. Y acá es donde va a estar ya lo que es, digamos que el filtrado libre de células plasmáticas, libre de eritrocitos, etc. ¿Y qué sería este? Ya si lo vemos acá en esta imagen, pues sería esto de aquí. Esta es la cápsula de Bowman, todo esto que está alrededor. Esta parte sería la capa parietal, acá la capa visceral y el espacio urinario. Sí, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, doctora. No es importante, pero esto de la membrana basal glomerular sí es necesario que no tengan dudas, porque luego
que bueno, después lo vamos a estar como que revisando constantemente. Doctora, entonces la membrana basal son los podocitos, las células mesangiales y No. pues la lámina. No, las células mesangiales no. La membrana basal glomerular son tres láminas. La lámina central, que es la membrana como tal. La lámina interna, que sería dado por el endotelio del vaso. Y la lámina externa, que son los podocitos. Ok, doctora, gracias. Ujú. Esa es pregunta de examen, de hecho. De hecho, acá está, en esta que está aquí en este cuadro, es la lámina basal o la lámina central, la interna, que es el endotelio, y la externa, que son los podocitos. Las células mesangiales, esas están también dentro del glomérulo, pero no conforman la membrana basal glomerular. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctora, entonces, ¿podríamos decir que los podocitos son como 100 piezas entretejidos sobre los capilares? Bueno, es que eso se me afiguró ahorita que vi su Sí, esquema. digamos que podría ser una manera sencilla de entenderlo. Exactamente. Digamos aquí la importancia de estas tres estructuras, pues precisamente que actúan como una barrera de filtración, de manera de que a la hora de que se conforma la orina, pues digamos, el paciente excrete toxinas como urea, creatinina, cierta cantidad de potasio, pero que otras sustancias que no deben de aparecer, pues se retengan, ¿verdad? Por eso les decía, como si fuera un colador, de que no aparezca en la orina otro tipo de cosas. Por ejemplo, entre más glucosa pierda nuestro paciente, entre más proteínas pierda el paciente, pues todo eso va condicionando fibrosis, inflamación y digamos, entre más severa sea la proteinuria, pues ese paciente más rápido va a llegar a requerir terapias de sustitución renal, diálisis, hemodiálisis. Entonces, por eso ya cuando veamos lo que son los tratamientos, pues van enfocados precisamente al control de la glucosa, a detener la proteinuria, etcétera. Pero sí, es muy buena idea también para que quede más claro. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, está bien. Si no hay más preguntas, la próxima semana empezaríamos a revisar lo que es la función renal. Entonces, el primer tema que vamos a ver es precisamente el de filtrado glomerular y formación de la orina. Aquí ya vamos a hablar también ya un poco más de lo que son los túbulos, de qué es lo que se hace, qué se absorbe, qué se excreta, qué se secreta en cada uno de ellos. Y también de algunas hormonas que están implicadas precisamente en la concentración y dilución urinaria. Quiere decir qué cantidad de orina es la que va a estar produciendo nuestro paciente. Entonces ese tema sí es un poco más complicado. Entonces sí hay que darle un repaso antes de. Sí, doctora. Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, doctora. Bueno, entonces sería el miércoles a las 12.
Sí, de 12 a 1. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, muy bien. Pues entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Igual pueden repasarlos y si existe alguna duda, pues la podemos ver el miércoles antes de entrar a fisiología renal. Muy bien, doctora. Sí, bien. Doctora, muchas gracias. Doctora, gracias. Gracias, doctora.